Aquí sí está. No, aquí nos faltaría de pronto sería el necesidad, pero como igual si lo pusimos a manera global, no es necesario ponerlo aquí. ¿Listo? Por ejemplo, algo también que cambia es el archivo. Si se dan cuenta, miren el lado, es punto .tsx y acá es punto .jsx. ¿Vale? Entonces cambia el tipo. De hecho, pues ahí lo cambia un tipo, es como un monstruo. Entonces de ahí viene la cosa. Si ustedes lo abren, por ejemplo, vamos a ver un montón de errores. Ajá. ¿What? Sí, él está marcando errores porque, como te hace el chabón que esto cansó. Sí. Entonces, ¿sí se acuerdan que TypeScript es como muy restrictivo con las cosas? Yo lo que le estoy diciendo acá es que él no está encontrando. O sea, por ejemplo, JavaScript aún no hemos iniciado a correr el código, él no nos va a decir nada. Pero TypeScript, antes de correrlo, él se está validando en tiempo de escritura, por así decirlo. Todo inspirado que va a ver más mucho. No, ya lo tiene acá, el template ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Sí, es la misma configuración del byte. Ah, es vale. Ajá, el byte. Sí, no es webpack, sino el byte. Byte es el compilador. Lo que refiere Pablo con eso es. Gracias. A ver, ¿se acuerdan? En una reunión cuando vimos el tema del TypeScript, nosotros vimos que el navegador no entiende TypeScript, ¿cierto? El navegador tenemos que compilar el código de TypeScript y volverlo JavaScript. Entonces, ese proceso de transferir o traducir, por así decirlo, lo hacía alguien. Nosotros lo vimos con algo que llamaba Webpack. ¿Listo? Ahora, ¿quién lo está haciendo? Byte. Entonces, ya no es Webpack, sino es Byte. Byte lo que hace es convertir los archivos de TypeScript a JavaScript. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que cambia en cuanto a JavaScript y TypeScript es que TypeScript valida en tiempo real mientras estamos construyendo el código. En JavaScript, para poder ver errores, muchas veces tenemos que esperar a que la consola nos muestre los errores, etc. TypeScript no, por ejemplo en este caso, literal abrí el archivo y me está marcando los mil y unos errores, pero todo es porque no encuentra los módulos, porque no están encontrando las cosas y demás. ¿Por qué no encuentra los módulos? Porque es que el proyecto aún no tiene la carpeta de los módulos, yo no lo he instalado. Entonces cuando yo cuando los instale, pues deja aquí tres errores, por ejemplo acá de que no encuentra el módulo React, por ejemplo. ¿Vale? Falta eso. Entonces esa es la diferencia también. Entonces, quien se encarga como de traducir nuestro código en este caso va a ser Python. Ya, eso es como lo que tenemos que entender, ¿vale? Pero igual, ¿cómo hacemos para que llorar? En ese momento, por ejemplo, para quitar los errores, si se dan cuenta de lo que se hace es que no pueden encontrar los módulos. ¿Qué necesitaríamos hacer? Instalar los módulos. Instalarlo nada más. Entonces, entonces se ponen para hacer el archivo de config del TypeScript. ¿No recuerdo? ¿Se acuerdan que el TypeScript tiene como reglas? Ah, sí. ¿Cierto? Entonces nosotros como decirle qué tan cansón puede ser unas cosas o qué cosas debería no hacer, no verificarlas, algo por el estilo. Todo eso va acá en el config. Miren que ahí ya están los módulos y ya dejó de llorar. Entonces acá en el config, por ejemplo acá, él tiene como las reglas que nosotros queremos de TypeScript, ¿vale? Estas son las que recomienda Byte con el template. ¿Listo? No toca. Por ejemplo, esto de no dejar parámetros sin utilizar, que es eso como de muchas veces pasa que ustedes importan algo y luego no lo usan y dejan el import ahí y tienen un poco de import sin utilizar, él les va a ayudar y va a decir como tipo elimina eso que no estás utilizando, ¿vale? Entonces, todas estas reglas, pues son estas, en realidad son las que recomienda, digamos, Byte, como que son muy básicas, pero obviamente no puede buscar más y ponerse más como complicado con la cosa, pero con estas yo creo que estamos más que bien. ¿Vale? Te voy a preguntar una cosa, cuando uno crea un lector byte, está la opción de JavaScript, TypeScript, más una cosa. Acaba de explicar. Pero estaba, me lo explicó, llegué tarde. Ah, sí. Es un compilador para que Ajá. Es un compilador.
sea, digamos que tenemos Webpack, tenemos Byte. Ese, por ejemplo, es como decirle no compiles con Byte. O sea, aunque me crees entente con Byte, no compiles con Byte, compilado con esto. Pero mi pregunta va más a cuándo y me funciona y me sirve más usar uno que usar otro. Todo depende de la ganancia del proyecto, o sea, realmente. Porque. ¿Eso puede ser más chiquito? No, de hecho es para proyectos mucho más grandes. O sea, pero igual por eso es que quiero miramos. Aunque vos entendas que todos son compiladores y le das como que, bueno, depende del contexto del proyecto, por lo menos lo está bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a construir el to-do con el contexto y rutas. Y a todo eso le vamos a agregar TypeScript para ver cómo serían los tipados de cada cosa. ¿Listo? Entonces, si yo voy a construir eso. Bueno, antes, si voy a usar rutas, se debería instalar. ¿El qué? El log. Por ejemplo, acá en las dependencias no tengo el router. Tendría que instalarlo, pero para utilizar las rutas. Entonces, listo, ahí está el router, ¿vale? Vale, entonces quería crear, voy a eliminar esto. Listo, tengo el contexto, tengo los componentes. ¿Qué quería crear entonces? ¿Por dónde debería empezar? Podría empezar creando el contexto o podría empezar creando los archivos que necesito, como para ir como haciéndome la idea de lo que necesito para construir, digámoslo así. Entonces, digamos, yo tengo en el contexto, voy a tener lo que se va a llamar por ejemplo, ¿qué tendría que poner? CSX. Y en los componentes vamos a tener entonces, voy a tener las páginas, que va a ser entonces el home. Digamos, vamos a tener una página para donde está como para crear la lista y otra donde nos toma la lista, ¿no? Entonces tendríamos to-do list. Chicos, ¿verdad? El lunes hay día en casa. Entonces, vayan a clase. Gracias. Tan triste estoy. Entonces, ese día lo hacemos virtual. Bueno, No mentiras, ¿qué prefieren? ¿Virtual o...? Tenemos varias opciones. Ver la clase virtual. Sería chévere hacer un tema como asesorías para el proyecto, pero como no han trabajado, no habría nada que asesorar. No habría nada que asesorar. La otra es... claro, darle tiempo para trabajar. Y... digamos que sí. 4 horitas para crear el... Ajá. Digamos que creamos, que tenemos el tiempo para trabajar en el proyecto y les mando como un video como para repasar y todo eso. Todo lo que estamos viendo. Bueno, listo. Bueno, tengo las páginas entonces, tengo el home, el to-do build, que es lo que voy a construir realmente las listas y para mostrar la lista. Los componentes que necesitaría mostrar entonces.
de utilizar componentes dentro de las páginas, ¿vale? Porque antes teníamos, en el anterior ejercicio teníamos solamente las páginas. Pero digamos que más que eso, por ejemplo, podría ser como un formulario. Entonces, por ejemplo, podría ser como el form para el bill y un ítem como tal. Esto es como el formulario para construir y los ítems que vamos a mostrar en la lista. Bueno. Entonces el for sería de y el sería Pero realmente si no iría. no, el for no viene en tu Podemos hacer cómo hacer un mensaje de bienvenida, no sé, una vaina así. Ajá. al for. Sí, digamos que cómo va a ser la navegación. ¿Listo? Como para poder acceder a crear una nueva tarea o ir a las tareas. Algo así. Entonces, el bill, este de acá va a ser que va a hacer uso del formulario para crear las tareas. Y el list va a utilizar los ítems para mostrar las tareas. Entonces, pongámosle. Así. Vale, entonces, ¿qué quería empezar? Yo podría empezar podría empezar por el contexto o por las rutas. Construyendo la ruta, diciendo, bueno, si esta ruta voy a cargar estos componentes y así. Si empezar por las rutas, ¿qué sería importante entonces? Teníamos cuántos elementos? Como 4. Era router, routers, root y el link, pero el link no lo vamos a utilizar. Ajá. Ya. ¿Falta uno? Bueno, acá hay algo que les voy a explicar. Y nosotros habíamos hablado de que main por lo general no lo tocábamos, ¿cierto? Hay una opción, o sea, de que podemos mover esta lógica como encapsulada, o sea, lo de las rutas y los providers, los podríamos mover al main Y no utilizar. y no utilizar el app. Y el app dejarlo para otras cosas como temas de importación de componentes, O etc. sea, lo más importante es los componentes, pero en el otro lo tenemos con los Claro, textos. porque si se dan cuenta, miren que acá yo tengo algo que se llama app. Y app es esto. Ajá. Entonces yo podría decirle como todo, agrupe el app. Entonces todos los providers agrupen solamente app y ya todo lo que esté en app, que va a ser todo nuestro proyecto, va a estar con los providers. Entonces esa también es una forma. Y así, por lo general, habíamos visto que si tenía muchos providers, pues esto sería como desorganizado, como muy complicado de ver. Entonces también se puede dejar todo acá. Claro, entonces las rutas, por ejemplo, las podemos dejar acá, en el app. O sea, las rutas se dejan en el app porque se abre, no sé qué componente va a renderizar, bueno, qué página va a renderizar. Pero los providers, todo acá. Todos así. Entonces ya no vamos a tener providers y rutas y todo como que mezcla y como que se crece. Para rutas y Ajá. para providers. Claro, o sea, aquí sería, por ejemplo, como tener, no sé, to context. Ah, no. Sí. Se que vamos a exportar. Así. Y ya, entonces todo lo que sea en app, o sea, todas las páginas de estas componentes van a quedar con el mismo provider. Entonces así lideramos los providers de acá y si tienen que comprar rutas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en las rutas tendríamos que hacer algo como router, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué iba en root? ¿Se acuerdan? Teníamos algo que era el path, que era la dirección como la URL. Entonces, si dejamos diagonal sería como el default, ¿cierto? Y el element que es lo que yo quiero renderizar.
Entonces tengo el element, acá iría, digamos, home, por ejemplo. Y haríamos lo mismo para los otros casos, ¿cierto? Tendríamos... Muy bien. Dice ese también. Esto es culpa de alguien que regó algo con el perro. A mí también me intentó saludar si uno pasó, nos miró, miró a la pareja, tú lo volteó a mirar y yo. Salúdelo. No, es que yo había pasado porque ya lo había visto y luego literalmente hizo así. Pero es que nos miró, y se sentó con su buena taza de café al lado del teclado. Ay, no. Bueno, ya tendría la ruta. ¿Sí o qué? ¿Qué podría hacer entonces? Ir al contexto, ir a los componentes. Ah, porque no importa. Pero no importa nada porque me están viendo así. Entonces, como que no puedo encontrar esto. Diga, Marco. Bueno, ¿qué va a tener el momento entonces? Vamos a tener entonces un mensaje de bienvenida. Vamos a tener entonces botones, crear tarea y otro botón que diga sí, gracias. Vale, entonces aquí podría importar y ya ahí se quita la de uno. Bueno, en home, la idea de los clics es que navegue, ¿cierto? Pero vimos que no vamos a utilizar link, sino algo que se llama navegue. Entonces, eso es navegue. ¿Vale? Como es un Q, tenemos que tener un navegue, un local del Q. Y ya podemos decirle en el clic de los botones que vaya a una ruta. Que navegue y aquí puedo decirle a dónde quiero que navegue. Entonces, si es crear tarea, debería navegar a y si no, a lista. Va así, tengo que poner el ¿va así? ¿Sin el like o con el like? Va con el like. Si no estoy, bueno, la verdad no me acuerdo ya. ¿Listo? Ahí ya tendríamos el home. El home que va a hacer es navegar y para encontrar. ¿El home tendría que ver con el contexto? No tiene nada que ver. O sea, el control no importa. No, ni le importa más adelante, más va a navegar y pone encontrar. ¿Listo? El contexto que le interesa, pues, al BIR y a la lista. Porque el BIR es quien va a mandar el contexto y la lista es quien va a tener el contexto para realizar. Bueno, de aquí, como estamos creando TypeScript, hay algo que puedo activar. Tipar la ruta. ¿Cómo tiparíamos la ruta? Yo puedo crear como un tipo para decirle que nadie además puede representar dos valores, o bit o list. Podríamos decirle que para que me mande otra ruta y como que no vaya a existir la ruta y vamos a tener problemas de algo, no 50, etc. Eso podría ser una opción.
¿Qué voy a tener acá? Como tal. Puedo tener un foro. ¿Cierto? En el foro que voy a tener un input. ¿Qué botón? Claro. Esto que estoy haciendo realmente que sería componente del entonces yo podría. Ah, sí. Estamos en la página. Estamos en la página. Estamos en la página. Entonces la página lo que debería hacer es importar. Es un depende. Es como la gente que estudia derecho, o sea. Sí, o sea, realmente es un depende. Porque es que yo puedo tener acá, aquí estoy importando el formulario, ¿cierto? El componente. Yo puedo tener la lógica en la página y mandársela por propiedades al formulario. O podría tener la lógica en el formulario. ¿Qué crees que es lo correcto? No, en la Lo correcto sería tener en la página. Porque es que si yo hago la lógica en el formulario, el componente no va a ser reutilizable. Claro, porque siempre va a tener la misma lógica. Entonces, si yo le importo en muchos componentes, siempre va a ser con la misma lógica. Entonces, para que haya un componente que tenga siempre la misma lógica, pues no tendría sentido. En cambio, si le hago en la página y hago que el componente reciba la lógica, puedo utilizarlo, digamos, en varios lados del formulario y la lógica va a cambiar según lo que yo le haya pasado como propiedades. ¿Ya? Entonces, digamos que yo acá en la página lo que haría es consumir las funciones del contexto y mandárselas al formulario. Y ya el formulario las ejecuta, pero eso me ayuda a que el formulario siempre quede como reutilizable, o sea, limpio. Entonces, por eso es como. Por eso digo que es un depende, pero en este caso sí está más claro. Vale, entonces si el formulario tiene un for, tiene un input, tiene un botón, ¿sí o qué? ¿El input qué va a hacer? Texto, ¿qué más va a tener? El value y el unchained, ¿sí o qué? Y puede tener un placeholder. Bueno, entonces tendría que crear un estado. Ajá. Bueno, aquí ya por ejemplo tenemos el primer check de TypeScript. Antes, pues no teníamos errores, ¿no? O sea, si yo hacía esto, todo bien. Ahora lo que me está diciendo es que, pues esto es un string. O sea, el tal.var es un string que lo que está escribiendo el usuario en el input. Entonces me está diciendo, mira, el argumento de tipo string yo lo puedo asignar como parámetro a un tipo setStateAction y la acción está en define. No, lo que yo tengo que hacer es al estado definirle un tipo. Porque es que me está diciendo, mira, tú me estás tratando de asignar string y el estado tiene por tipo define. Entonces, uno de los estados les puede definir tipos así, está poniéndole acá. Entonces le puedes decir de qué tipo va a ser el estado. Entonces yo puedo decirle que sea string, por ejemplo. Cuando son, pero que puede recibir los estados.
Ajá. Y si yo puedo decir entonces que puede ser string o undefined. Entonces, aquí, por ejemplo, ponerle que el estado claro, eso también lo solucionaría, porque ya le estamos diciendo que al momento de crearse el estado, su valor o su tipo sea un string, solo que el string en este caso pues está vacío, ¿no? Porque estaría, o sea, aquí sea vacío, pero estamos diciendo que el estado va a ser un string, pero ¿cuál es la forma correcta realmente? Definir el tipo, ¿sabes? Esta no varía con el placeholder. Sí, de hecho, Sí, eso creo. donde tiene un valor. El placeholder aparece cuando no hay valores, que es como el texto en gris que se ve ahí. En este caso, como realmente sí hay un valor, que son millas simples, bueno, millas vacías, sí sería bastante simple, porque es como que hay un valor, aunque el valor sea vacío, pero hay un valor. Entonces lo varía. Entonces, ejemplo, si lo dejamos así, digamos que entonces sí se va a ver, pero vamos a tener ese error. Entonces, lo que tendría que decirles es que, bueno, esto va a ser un string, pero acá lo que me está diciendo es que ahorita con el value me dice el tipo string en define no es asignable al tipo string. Por el values. Toca ahora Una palabra, Vale. Que dice que no utilicemos con la mayúscula. Sí, es una. Y aquí lo que estamos haciendo, o sea, ¿qué se hace aquí? Convertirlo en string, vaciarlo en string. O sea, obviamente nosotros sabemos que está llegando como un string, ¿cierto? Pero para el computador como que ven, en algún momento esto puede que se vuelva número o booleano, lo que sea. ¿Por qué puede pasar? No sé, pero más si esto puede pasar. Pero sí, es más difícil, claro, es como, por favor, de verdad, así es que en los casos esto no cambia. Claro, o sea, si necesitamos hacerlo porque usted está diciendo como que el valor en el momento puede ser cualquier tipo de dato y que me está diciendo específicamente que el estado sea string. Y lo que pasa es que, o sea, el valor de un input, piénsenlo así, el valor de un input puede ser un booleano, un string, un número, o sea, dependiendo de qué tipo, o sea, si es número, si es texto, etc. Entonces, lo que pasa es que en este caso, él no determina como que, ay, es este tipo de texto, no, él sabe que su valor puede ser cualquiera de estos tipos de datos y él está esperando que sea un string. Entonces él choca, o sea, es que dice como que, mira, pues que el valor me está diciendo que puede ser cualquiera de estos y vos me está diciendo que específicamente tiene que ser string. Entonces lo que hacemos es decirle, marica, lo que sea que llegue acá, vuelve a ser string, ¿ya? Y ese man deja de llorar por eso. Pero igual en este caso nosotros sabemos que igual va a ser string porque estamos con tipo texto. Si yo no tuviera el tipo, eso significa que yo puedo ingresar cualquier tipo de dato, ¿no? Como número, etcétera y demás. Ahí sí va a tener problemas, porque si yo ingreso un número, él va a intentar hacer string a un número. E igual funcionaría, porque es que recuerden que un número es esto, ¿sí o qué? Y si yo digo que devuelva string, sería esto. Entonces igual funcionaría. Pero desde ahí para allá puede tener problemas en cuanto a la lógica, porque va a esperar un número y va a llegar con string, entonces luego lo puede dañar, etcétera y demás. Entonces está escrito, pero probablemente estaría haciendo su función. Exacto. Entonces lo mejor es siempre cerciorarnos, o sea, es un doble check. Nosotros mismos estamos seguros de que lo que está llegando, que en este caso va a ser un texto, un string, pero también intenta escribir haga su validación para estar como con el doble de seguridad, ¿vale? Ahí es donde entra la como importancia. Bueno, ¿qué más necesito entonces? Ninguno de los dos. El type versus me, ¿cierto? Sí.
Y esto es y el for va a tener, ¿qué es que va a tener acá? Entonces el submit va a ser una función, ¿cierto? Que le vamos a tener de donde el contexto realmente. Y eso va a llegar entonces ¿por dónde? Por acá, ¿cierto? Porque dijimos que el bit de la página sí va a consumir el contexto y vamos a mandar la lógica del submit al formulario. Entonces va a llegar por propiedades de acá. Entonces digamos que esto va a ser igual a ¿cómo llamamos esto? Por ejemplo, esto aún no existe. Esto no existe, esto lo vamos a crear en el contexto, pero voy a poner acá para que no puedan hacer eso. ¿De qué tipo va a ser? Ahora miramos eso. Entonces, para que tengamos un poco más de sentido, creemos el contexto. Porque si no, estamos como en el aire viendo esta parte de acá. Entonces, bueno, creamos listo el contexto. Tenemos el nombre del contexto, ¿cierto? Context. Y esto era el contexto. Y teníamos el provider, que era una función que retornaba context.provider. Y adentro teníamos que retornar a aquí lo que me está diciendo es que necesitamos tipar, o sea, por lo general, digamos, TypeScript lo que más pide es tipar las propiedades. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos pasando siempre información a través de propiedades, la idea es que en ese paso de información nunca vaya a pasar un dato que no corresponda, porque no vaya a dañar el código, por así decirlo. O sea, yo estoy esperando y el código sabe que está esperando, siempre va a validar que la información llegue como tiene que llegar. En cambio, si yo no pongo tipados, puede pasar que por X o Y cosa el flujo de datos cambia, entonces yo estaba esperando, no sé, un booleano y me llegó un número en string y de ahí el código empieza a dañar y me empieza a poner de cabeza de dónde está el error, etcétera y demás. Entonces uno evita todo eso pues quedando tipado. Entonces en este momento me está diciendo como que mira, children, por ejemplo, que es la propiedad, recuerden que es un nombre, tiene implícitamente como un tipo N. ¿Se acuerdan que N es como cualquier valor? Entonces yo podría solucionar esto colocándole N. Pero el tipado, ¿dónde va? Sí, o sea, yo puedo crear el tipado acá. Bastante, por ejemplo, ¿seguro que nosotros teníamos algo que se llamaba type interface? Sorry. Por ejemplo. Sí, pero en este caso digamos type. Era type, el nombre del tipado y teníamos como decir las propiedades eran string, número y demás.
Y en los blogs utilizamos el title, ¿vale? Entonces yo que tengo el title, y yo les por ejemplo necesito que existe va a ser el poema. ¿Cómo lo utilizo acá? Entonces, ahí decidido que todos los objetos que haya estas propiedades tienen que cumplirse con estas reglas de aquí, ¿cierto? Porque está diciendo que sí sirve usar Eri, pero miren que ¿quién le está dando como el error? El link. El link, cuando está con TypeScript, tiene reglas. Les dice, por favor, no utilices Eni. Porque es que Eni es, o sea, si vamos a utilizar Eni para que utilices tipado, es como, no tiene sentido. Si vamos a utilizar Eni y todo, o sea, según las reglas, es utilizar Eni. O sea, yo podría decirle a esto, me vale un huevo y ya, y como que se activó ese warning ahí, pero lo correcto es que no sea un Eni. Entonces, bueno, esto obviamente no es complicado de saberlo. Sí, porque cuando uno importa cosas de como librerías y eso. Ajá. Puede ser cualquier cosa. Exacto. Por ejemplo, Children es el hijo que ingresa a través del provider. Entonces, por ejemplo, acá en el main, yo tengo el provider, ¿cierto? Y lo que está ingresando a través de Children es la app. ¿App qué es realmente? Es como un componente de React, ¿cierto? Es algo de React. Entonces resulta que React tiene una forma que se llama React Node. Entonces es como que un nodo de React, o sea, como que eso va a ser de tipo React, algo así. ¿Ya? Sí. Porque qué cosa Pero es como para decirle que va a llegar algo y va a ser de bien. Ajá. Ah, yo te preocupé. Pero sí. Ah, bueno. Sí, estoy aquí. ¿Cómo que qué es esto? El código de la empresa corre. Ah, ya. Es que por acá en la configuración de TypeScript hay una vaina que se llama esto, verbatim no syntax, una vaina así. Entonces lo que está diciendo es que tendríamos que ir a ponerle esto en falso para que no joda de esa manera, o lo que podemos decirle es que él lo que está tratando de decirnos es como que, mira, vos estás utilizando un import de algo que es un tipado y realmente no es como un componente o alguna lógica, ¿sí me entiendes? Entonces es como, literal, específicame que es un type. ¿Ya? Entonces import type y real node y ya. Obviamente aquí tendríamos que separarlo porque miren que context es una función de React, digamos como tal, y es un tipado de React, entonces no podríamos usarle ningún import, ¿vale? Entonces miren que ya les estamos diciendo que Children va a ser de React Node, tipo React Node, o sea como que un hijo de React, un componente de React, ya eso es todo. Ahora, ¿qué nos falta? Sí, no podría acá y decirle, no me jodas con eso. Bueno, entonces tenemos en el provider, tenemos que crear la lógica, ¿no? Habíamos hablado de eso. Tenemos el contexto ya, tenemos el provider y me falta exportarlos, ¿no? Export y export. Listo. Ahora, yo voy a ir acá al main y voy a importar entonces provider. ¿Listo? Ya, entonces el provider ya quedó ahí, todo lo que esté en app va a tener uso de ese contexto.
Listo. Entonces ahora la lógica del provider, ¿cuál va a ser? Tenemos un estado. El estado va a ser deberíamos crear un tipo para saber de qué, o sea, qué tipo de datos va a tener el to-do. Entonces, por ejemplo, el to-do en este caso, el ítem como tal, va a manejar el mismo tipo de datos que el ítem de acá. Porque este va a ser el que va a renderizar finalmente. Entonces yo podría crear el tipado en este archivo, o podría crear el tipado en un archivo por aparte para poder utilizarlo tanto aquí como en el componente de ítems. Porque digo que el tipado va a utilizarse acá y acá. Si este es el estado en el que yo voy a guardar la lista de tareas que está creando el usuario, ¿sí? Él tiene que esperar una estructura aquí. O sea, lo que llega acá tiene que cumplir como su estructura. Y lo que yo voy a realizar acá en el ítem también tiene que cumplir con la estructura. Entonces, como es el mismo tipado, pues yo podría, por lo general, o sea, por lo general los tipados casi nunca van en los archivos, sino en un archivo aparte. Que uno le pone types, por ejemplo. ¿Listo? Y ahí no pueden colocar el type, entonces es como todo type, por ejemplo. Y esto entonces yo podría llevarme esto de acá ¿vale? Y lo pueden encontrar acá. ¿Listo? Entonces, todos los tipados, digamos, de todo los puedo tener en este nuevo archivo. Otro relacionado a todo, ya tengo acá. Y lo que hago es exportarlo. Entonces, así voy como simplificando un poco como la lectura del contexto, del componente, etc. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, en todo, entonces yo voy a poner acá como spot type y esto va a ser como todo item. Entonces, el todo va a tener, puede ser, no sé, un ID, que va a ser un string, puede tener el texto, que va a ser un string, y algo así como completado, no completado. Pongámosle ¿listo? Esa es la estructura de una tarea. Ahora, entonces el estado me dice, por ejemplo, que tengo que darle un tipado a esto. Entonces, ¿el to-do de qué tipo es? O sea, si yo tengo un to-do sería esto de acá, ¿cierto? Pero yo digo que es una lista, son varios de esos. Entonces, el tipado del estado sería así. ¿Vale? Lo que le estoy diciendo acá es que va a ser un arreglo de tus items. O sea, voy a tener varios de estos. Entonces, lo que siento es que todo este estado lo que va a manejar son varios de estos. Entonces, los tipados de los estados siempre van de esta forma. Del estado. Sí, no, pero por ejemplo, mira que acá en el bill, no, en el formulario, en el formulario, por ejemplo, pusimos que, tenemos varias cosas. Entonces, pueden ser varias, como por ejemplo, tenemos el contexto, que es como un arreglo, o puede ser solamente uno, un string, un número, booleano, etc. O sea, lo que hay que pensar es como, listo, voy a recibir un solo valor y voy a recibir muchos valores. Si voy a recibir muchos valores, porque estoy hablando de arreglos, por lo general. Cada vez que hablemos de arreglos, yo tengo que decirle, es un arreglo de qué. ¿Ya? Pues eso.
o es un valor de qué. Si yo por ejemplo fuera a recibir solamente un to-do, o sea, una sola tarea, pues ¿qué podría hacer? No pongo la regla. Entonces le digo que esto va a recibir un to-do item, por ejemplo, ¿vale? Que va a ser uno nada más. Porque es que él está esperando un to-do item, ¿cierto? Y un to-do item es un objeto que tiene sus valores. Y él está pasando unas comillas. Entonces unas comillas es diferente de un objeto. Yo tendría que, si quiero ponerlo así como vacío acá, no más que error, tendría que crear el objeto y decir ID. Mira acá me lo dice yo escribo y me dice la propiedad ID, que es una string. Yo podría pasarle acá vacío, por ejemplo. Y el otro es done. Algo así. Ese sería el valor por defecto de ese ítem específico. No, pero el rojo es porque no estoy utilizando los valores. O sea, para utilizar lo que tendría que hacer, paso en el value, el to-do list y el set. Este de acá, pero vamos a tener que seleccionar. Tiene que vestir rojo. Es el objetivo. Pero este sí, le ponemos esto de acá. ¿Se van a poner este? O sea, si yo pongo esto, lo que me está diciendo es que él me recomienda que esto sea un archivo aparte. Y esto en otro archivo aparte. Pero pues no. Ajá. Pero no va a tener. Ahora, habíamos dicho que esto era un arreglo. Esto fue otro arreglo. Y tendría que eliminar esto de acá. Y. Y un arreglo vacío. Listo, ahora el valor. ¿Qué me está diciendo? Me dice. El tipado, el type, que es un arreglo de luz, y una acción no es asignable de tipo nulo. De hecho sí, Pablo, por eso. Sí, Sara. Hay que especificarlo. Exacto, o sea, la cuestión es que me está diciendo que lo que yo estoy pasando acá no es lo mismo acá, Pero hay que el tipo hay que crearle el tipo que o sea, eso es un poquito eso es un poquito como el hecho de, o sea, tenemos que decirle que puede ser indefinido, porque el inicio va a ser indefinido o va a tener un tipo en específico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le hago para darle un tipado al contexto? Lo mismo que lo que esta parte de acá. Yo tendría que decirle algo como esto. Decir, to do context, type, por ejemplo, o un define. Y yo me digo, tu valor va a ser un define. ¿Vale? Tengo que crearlo. Tendría que ir acá. se demora más o menos que el programa de verdad. Sí. Claro, al inicio, o sea, piensen que entonces es como una configuración al inicio, es que dejar todo listo, los tipados, y de ahí para allá, ya, como importarle y tal. Claro, es que eso es lo que te obliga a pensar a futuro. ¿Sabes qué te obliga a pensar a futuro? Como decir, vale, ¿qué voy a recibir en X componente? ¿Qué espero con X función? ¿Qué va a suceder con X cosa?
Entonces así es como dejar todo planeado, creas los tipos y ya sabes que van a esperar, que van a recibir, etc. O sea, te obliga a ser mucho más organizado, ya vas a tener demasiado permisivo. Entonces, No, pero es demasiado. Yo creo que los lenguajes privados son extremos, diría yo. Como extremos. Para un futuro volverse todo Bueno, decepcionante. ¿cómo iría el tipado del contexto? Ay, no. ¿Qué es el contexto? eso no quiere también. El contexto espera anticiparse acá. Porque es lo que está pasando en el contexto. Entonces, to-do list sería algo como esto. To-do list. To-do list que es realmente es un arreglo de esto, ¿se acuerdan? Ajá. O sea, es un arreglo de ítem, ¿cierto? Y el set to the list va a ser igual a una función. Void es como vacío. Es literalmente vacío. ¿Vale? Las funciones por lo general, los tipos de las funciones siempre es de esta forma. Es como una función que recibe algo y retorna vacío. ¿Vale? Pero entonces aquí la cosa es. Aquí. Las funciones. Listo. Si lo supiera, por igual es así. Porque Isabela sabe. Pero no sé. Mira lo que Está ahí, sabe. Bueno, por ejemplo, ahí importé el contexto, ¿cierto? El tipado de contexto. Pero estoy lanzando errores. El to-do list está bien, porque fue para el error. Y el set está mal. ¿Por qué? Porque no es un tipo de función hoy. No, lo que pasa es que cuando nosotros llamamos el set en cualquier lado, de algún estado, ¿qué pasa con los parámetros? Tiene parámetros. Claro, o sea, el set siempre mandamos algo por parámetros, ¿cierto? Es algo que queremos que guarde en el estado. Entonces hay que tipar lo que van los parámetros. O sea, aquí estamos diciendo como que, bueno, sí, es hoy, o sea, retorna hoy, pero ¿y qué pasa aquí? Claro, ¿y qué es lo que nosotros vamos a mandar en este set en específico? Un to-do item, ¿de qué? Bueno. O sea, nosotros vamos a mandar, no sé, un to-do que va a ser igual. O sea, eso porque bueno, estoy marcando rápido. Dispara.
TypeScript. ¡No! Estoy parto todo ese pan. Ya estamos viendo TypeScript parciales en la semana. La semana. Huevo es en 3 semanas. Va a matar. Por el ¿Cómo así? ¿Eso no es ya? estamos en la semana, no, estamos en la semana que 8. 8. Viene la semana 12. Falta un mes. No, pero lo mismo para un año. Falta un mes. Literal, falta un mes. Estamos cambiando lo que ya habíamos hecho. Y mira, estamos quemando. Bueno, estamos pegados. Estamos quemando el tipo. No, el problema está aquí. No. A mí se me quería ver a dónde está el error. ¿Ya? O sea, lo que puse fue any aquí para decirle que lo que llegue a través del set, o sea, lo que yo voy a guardar en la lista, al igual que todo, acepte cualquier tipo de datos. ¿Ya? Entonces, si puse any, vea que ya no molesta, ya no se todo bien. Entonces, el problema está en lo que estamos declarando que va a hacer esto. No se puede editar. Claro, o sea, lo que quiero ver es qué era lo que está tratando el concepto aquí. O sea, el error lo tenemos acá. Ajá. O sea, como que el valor que está llegando a través de ese set, yo le estaba diciendo que pues debería ser lo que va a tener llegando. Pero no, no es eso. Le estoy probando. Parece que me va a pasar el parcial parto. No, Mientras les juro que le da a Kenny. Continuamos. Tratando de pensar a futuro. Anticipado. Bueno, del provider me falta algo más. No, ya. O sea, el provider ya tengo el estado. Y voy a pasar otra vez del value, ¿cierto? Yo voy a tener otra lógica. ¿Qué otra lógica podría tener yo? No. La del. Yo voy a tener dos funciones. Una función para agregar. O sea, recuerden que estoy pasando el set. ¿Qué pasa que si yo paso el set? Si yo le digo algo, set, baja, se estaría seteando todo, ¿cierto? Yo tendría que tener, o sea, bueno, podría hacerlo el previo y decirle al previo, a la copia, etc. O podría tener una función que haga eso, paso de la función. Y ya, o sea, yo tendría que tener una función como add to, ¿cierto? Ajá, y la función lo que tienen que hacer entonces es esto va a recibir entonces una ¿el todo de qué tipo es? Y pasaría esto acá. Pero entonces tocaría topar. Entonces tengo una función que es la que voy a pasar cuando el usuario dé clic en el botón. Entonces él va a través de la función va a pasar lo que escribió en el value, en el input, perdón, va a llegar acá, lo va a agregar a la lista y demás.
Si se dan cuenta aquí, lo que yo hice con el previo, casi siempre manejamos previo al inicio y después o la variable al final. En este caso lo hice al contrario. ¿Por qué? Para dejar la primera al principio. Claro, para que la tarea quede al inicio. Si la ponemos al contrario, siempre estamos agregando hacia abajo. Si hacemos este cambio, estaríamos agregando al inicio. Ajá. Y necesitaríamos otra función. Vimos que la idea es quitar el estado de donde nosotros tenemos un estado acá. Ajá, exacto. Entonces necesitaríamos hacer, exacto, como el valor contrario de lo que hay. ¿Listo? Vamos a hacer como un check, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá necesitamos la segunda función para eso. ¿Cómo la llamamos? Sí. O antes, Bueno, ¿qué debe hacer entonces acá? ¿Qué debe recibir? Un ID, por ejemplo. Debería ser un string. Y lo que vamos a hacer es comparar. Entonces, el set-to-list con el ID, si es igual al ID que estamos recibiendo acá. ¿Qué haríamos en el caso? Es done, ¿no? Estamos comparando todos los que hay en la lista con el que machee el ID, ¿cierto? Una vez encontremos los que sí machean, tenemos que decirle a ese específico que cambie el estado del don. Si no, se da igual. Exacto. O sea, aquí ya tenemos la condición para hacer el macheo, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es llamar al estado. ¿Cómo hace el estado? Sí, el don. Tenemos que decirle que coincida, hay que decirle que el estado sea lo contrario. O sea, lo va a hacer como un doble. O sea, si está en falso, se vuelve true, si está en true, se vuelve falso. Y si no coincide, pues queda igual. Entonces, quiero poner acá luego de la función. Ese tipo de cosas, por ejemplo, como lo de agregar a la lista, lo de cambiar los estados y demás, la idea es que lo repitamos mucho, porque es que eso es. O sea, eso es como literal cosas de parciales y cosas de trabajo. O sea, no todo el tiempo está trabajando en formularios. ¿Listo? Es un caso muy común de desarrollar. Entonces empezó a practicar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ustedes ya tienen la lógica, se dieron cuenta que es como listo, si machea, pues tengo que cambiar el estado de ese, y si no, tengo que dejarlo igual. Eso es importante, porque miren que ya tienen la lógica en la cabeza. O sea, el objetivo es que ustedes estén cada vez más cerca de poder traducir eso al código, porque ahí es donde está el reto. Pero ya la lógica la tienen, entonces yo les digo, o sea, fuércense a eso. En este caso ya saben que la lógica es eso, o sea, la lógica es perfecta. Ahora, ¿cómo traduzco eso al código? Lo que tiene el eso es la Se vuelve a llamar la propiedad. Sí, Pero con el punto sí, como el tú hay tu punto, tal cosa igual a Si es igual el ID, O sea, bueno, nosotros vamos a pasar un objeto, ¿cierto? Sí. Te lo estoy diciendo. Cuando haga el match, cuando coincida, vamos a crear o sea, el objeto ahorita va a ser todo lo que haya anteriormente, pero específicamente la propiedad son. Todos los dos. Ajá. Y si no coincide, lo deja igual. La lógica es, yo necesito comparar los ideas, ¿cierto? Si los ideas coinciden, significa que ese es el que estoy cambiando el estado, ¿cierto? Entonces la idea es, hago un objeto, o sea, el objeto ahorita va a ser todo lo que haya anteriormente, que sería el cliente, esto lo vamos a dejar igual, y lo que va a cambiar la propiedad no.
Cambiar todo. Si se deja igual si lo da arriba, pero se va a cambiar en específico. Y eso sí lo cambió todo. ¿Qué sería lo que haya cambiado? Pues lo que es el valor, el contrario al valor que hay en el examen. Entonces, si por ejemplo siempre inician en falso, digamos, ajá, lo cambiaría a true. Y si no, se deja todo lo previo. Ajá, y si eso no coincide, o sea, si esta condición no se cumplió, que sería para los casos restantes, se deja tal cual. Porque es una lista. Pre es un ítem. Es como cuando no se va para Claro, cada eso es una lista, ¿cierto? Ajá. Y es una lista de ítems. De ítems. Y estoy Está- hablando solo de ítems. Claro, pero aquí Pero es la en lista. la lista, ajá. Aquí lo que tendríamos que hacer es recorrer la lista, mapearla. Claro, es que ahí lo que pasa es que lo que yo por o sea, aquí tengo un error y es el hecho de que pre es toda la lista, todo lo que hay anteriormente. Tenemos que hacer toda la lista, cambiar el objeto, retornar la lista cambiada y ahí sí. Tenemos que mapear la lista Sí, con el otro, para como poder. ese cual, ¿no? Ajá. Pero eso lo hace también. O sea, pre.map y esto lo pongo acá. Y esto nos va a llamar pre, esto ya se va a llamar items. Y esto de acá sería item. Claro, lo que pasa es que recuerden que el set, cuando hacemos el pre, estamos hablando de toda la lista, ¿cierto? Nosotros necesitamos es como recorrer los ítems de esa lista y encontrar cuál que más sea. Entonces, lo que está haciendo es recorrer la lista y ir buscando en todos esos ítems cuál es el que coincide con el que pasamos y hacer la conversión que estamos haciendo. También es eso para hacerlo, pues. Ajá. Entonces, esta función también tendríamos que pasarla aquí. Y eso tendríamos que agregarlo acá al tipado. Solamente que él está esperando. O sea, que hay que especificar todas las funciones que hacen en nuestro contexto. Ajá. Se tiene que contexto tiene el to-do list, que es la lista como tal, el de agregar a la lista y el de cambiar el estado de la lista. No tenemos nada de eliminar por ahora, entonces todo lo que queremos al value como tal tenemos que también agregarlo al tipado, o sea, porque si no vamos a encontrar como que no silla y eso. Pues entonces, sí. Y puedes colocar un comentario en el type to context, decir como que diga como que ese tipado es exactamente para el context. Ajá, del contexto. Dice, todo el que agrega el value tiene que ser tipado acá. ¿Por qué? Porque mira que este es el contexto y el contexto tiene que ser tipado. O sea, la cosa empieza como la parte mucho más robusta por el tema de tipado. Pero, bueno chicos, esto de acá, esta lógica como de agregar, de cambiar los estados y demás, es una cuestión que les digo, practíquenla mucho. O sea, por ejemplo, bodas como que sigues hablando de lo mismo, pero les digo que mucho porque eso es que se parciales. Ajá, siempre vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes aprenden cómo hacer para agregar a unas listas, cómo eliminar, cómo cambiar estados de una lista, ya, o sea, literal tienen un montón ganado. O sea, literal, si tienen que pensarlo así, memorícenselo, no sé, pero es como más de lo mismo.
Bueno, ya, o sea, en el provider yo ya tengo el todo y el estado. Ahora tengo que utilizarlo, ¿cierto? Yo ya importé el contexto, ¿no? El provider, pero ya importé el provider acá en el mail. Ahora, aquí tendría que importar ¿qué? El contexto. Import to context. Y tengo que importar el use context. Ahora, yo acá le digo listo. Voy a utilizar un contexto o use context. En el build, ¿qué me interesa a mí? Ajá, exacto. A mí me interesa sacar acá las funciones. Que realmente sería esta de acá. Porque en el formulario lo que vamos a hacer es que lo que agregue lo vamos a enviar ahí. Entonces aquí me interesa realmente es el acto nada más. Porque cuando estemos en la lista, es que en la lista cambiamos el estado. ¿Vale? Porque esto es solamente para crear la tarea. En la tarea no me interesa esa función. Entonces, acá en el formulario, él está esperando que yo le puse como que el caso, ¿cierto? Pero entonces cambiémosle. Es el mismo nombre. Entonces yo que le digo Arturo, va a ser esto, pasa igual a. La propiedad Arturo no existe en el tipado de type to context. Type to context. Pero sí está acá. Ya la cosa va a acabar. La costumbre de estar acá hasta que dice eso cierto. Vamos a hacer eso. Él acá me está diciendo que el Arturo tiene que tener un tipado. O sea, la función como tal. ¿Sabes? Que todo lo que tenga parámetros es que tipado. Sí, todo lo va a tipar. O sea, más allá. A ver. No, la intención es que memorice si aquí que tipar o no, porque se van a dar cuenta que hay que tipar donde le van a empezar a chillar. O sea, por ejemplo aquí ya no estamos marcando en rojo porque no tenemos un tipado para los parámetros. Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay que tipar eso. Entonces me está diciendo, mira, es que me está diciendo que esto es de tipo N, por ejemplo, que es una cosa de tipo. Entonces yo le digo a to va a ser de tipo y puedo hacer lo mismo que tengo acá, siempre tipado. Sí. Ahorita que pasó, estaba escuchando de Radio Free Colombia. Bueno, entonces aquí lo que yo hice fue decirle al Arturo que el tipado va a hacer eso. Ajá. Feli, entonces en últimas vamos a estar creando un tipo por cada parámetro. Por cada Parámetro. los parámetros, sí, prácticamente. Todos los parámetros van a tener que tipar. Porque generalmente lo que hacíamos antes era crear de los tipos más como básicos y los otros parámetros eran como opuestos a partir de los tipos más Claro, básicos. lo puedes hacer así. Sí, pero es que aquí no se hace como. Por ejemplo, esto yo me lo podría llevar. Ajá, y ponerle una cosa de tipos y ponerlo ahí en ese corte como el type. Ajá.
Report type. Y mira que sea tú también es el tipo de arreglo de type. Ese acá. Pues, ajá, ese también se puede utilizar, pero es que para cada Sí, claro. Yo ahora tendría que importar. Import. y vamos a tener dos horas para conocidas. Es más sería más cortico. Mira, ya se acuerdan que hemos tocado el fútbol. Pero es porque vamos lento, o sea, ¿hace cuánto 90? Pero es que en el parcial vamos más lento. Pero ¿hace cuánto 90 TypeScript? Es la primera vez que estamos viendo otra vez TypeScript. O sea, no es normal que nos vayamos a demorar. O sea, igual tenemos, o sea, la intención es seguir viendo TypeScript con las cosas, con los temas, con los demás, repitiendo esto. Estamos en la semana 8. ¿Listo? La semana 9, semana 10 y semana 11 vamos a seguir viendo más de lo mismo para que en la semana 12, que es la del parcial, pues ya estemos como más sueltos con esto. ¿Vale? Bueno, y eso sí, porque no tengo. Que tengo ahí en la rueda acá. Me dice que la propiedad actus no existe. Sí, o sea, aquí lo tenemos aquí en el type, les decimos que sea que puede estar en el todavía. Es que es raro, me parece que el actus no existe, o sea, él tiene, ya está sacando acá del value, ¿no? O sea, está poniendo el use content, vaya el use content, que está acá, y saque el actus de este value. Entonces él me está diciendo, vale, ¿cuál es el tipado de lo del value? Dijimos que era el type to no content, que es lo que está acá arriba. Y él me está diciendo, mira, actus no existe en esto, en este tipado. Pero pues si vamos a revisar, obviamente sí existe. Ya está. Creo que lo había escrito mal o algo así. Ah, pues eso es lo que le digo. No creo que sea esto. O está esperando algo. Pues ese constru, eso no tiene tipo, si de tratar de colocar un tipo. No, eso no. Pero no creo. Pero no existe. El código transversal. Y me está ganando.
O sea, ustedes pueden crear un hub dentro del contexto que ya consuma el contexto y lo traiga y demás, y simplemente consume el hub. O pueden hacer lo mismo que teníamos haciendo, que es el use context. Entonces, si yo lo quiero hacer así, tendría que importar el contexto y importar el use context. Ambas opciones están válidas y ya. Ahorita la única forma de darnos cuenta si funciona o no, pues con el formulario es que yo mandé el to-do, llega al formulario y aquí lo tenemos. Cuando ingresa el usuario el texto, le da submit, entra acá en el submit, y eso lo que hace es que en la función del contexto pues guarda lo que escribe el usuario. Y eso está acá. Esta realmente vamos a colocarle como to-do input para que no nos confundamos. ¿Cómo nos damos cuenta si funciona o no? Podríamos poner acá un log de la lista para ver qué pasa. Entonces, estoy en la consola, está en vacío la lista. Tengo que ir a crear tarea. Ahí está como un define. Porque tengo un define. No, porque el valor se está mostrando aunque esté, no sé. A ver. Sí. Antes lo que dijo Daniel estaba mejor. Bueno, el vacío. Pero si yo escribo acá entonces y creo la tarea, Yo le di qué bueno que ya lo saben de memoria. Punto prevent default. Exacto. Bueno, así es. Vale. Entonces ahí está, tienes que crear con doble falso, el ID es un número y el texto. Vale. Entonces la solución fue ponerle línea acá, pues tengo que ver por qué es que está fallando esto, pero el problema era por el tipo del contexto como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, igual eso vamos a seguir haciendo en la clase. Quedamos a la parte de, digamos, como construir la tarea. Faltaría ver la parte de la lista y demás. ¿Listo? Entonces lo vemos el lunes. El lunes es día sin clase. No sé, sí, podemos ver la clase y pues la grabo directamente, la damos virtual, que va a quedar grabada. Listo. Bueno, entonces nos vemos el lunes, la hacemos virtual, grabo la pantalla, grabo la clase y ya va a quedar ahí.